Bueno, creo que ya tenemos suficiente quórum. Bien, sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy, la número 7, donde vamos a hablar de los desafíos comunes para los RTTs, hablando de las extremidades. Entonces, para esta ocasión voy a presentar a dos grandes tecnólogas, a Elke, licenciada en Tecnología Médica en Radiología y Radioterapia, coordinadora de tecnólogos médicos en radioterapia de la corporación AUNA, trabajando en Lima, Perú. Es también tecnóloga médica en radioterapia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, Perú, y profesora del área de radioterapia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, y con la que tuve el privilegio de formarme y compartir durante 10 años que viví también en Perú. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí. Y voy a presentar a Daniela. Daniela Fortiche es una dedicada y altamente capacitada líder de terapia de radiación en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en New York, eh, la cual ha obtenido ascensos progresivos gracias a su excelencia en la atención del paciente, liderazgo y aportes en el departamento. Es graduada en terapia de radiación por Manhattan College. Domina tecnologías avanzadas como Variant TrueBeam en Clinic IX, y cuenta con experiencia en configuraciones clínicas de fotones, obtención de imágenes, capacitación de equipos. Daniela ha liderado iniciativas como el programa de mentoría e integración adoptado en varias sedes regionales, y ha sido ponente invitada en programas académicos bilingüe en inglés y español, y se destaca por sus habilidades para resolver problemas, eficiencia bajo presión y su compromiso con el avance en la educación en la terapia de radiación. Sin más preámbulo, le voy a dar paso a Daniela para que pueda iniciar la ponencia el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por por acompañarnos este día. Gracias, buenos días todo el mundo. Am, Hoy voy a revisar, vamos a hablar de anatomía y vamos a revisar anatomía, simulaciones y IGRT de retos. Disculpa, mi primer idioma es inglés y mis padres son colombianos, entonces de verdad mi español no es perfecto, pero vamos a hacerlo juntos. Entonces, Elkis, si puedes continuar. Gracias. Um, entonces vamos a hablar de los sitios anatómicos típicamente tratados con radiación. Vamos a hablar de la anatomía, los OARs y después las consecuencias de errores. Las extremidades superiores que típicamente tratamos son los hombros, los brazos, el antebrazo y las manos. La, la clavícula es un hueso alargado que va de manera horizontal en la parte superior del pecho. Se une en un extremo con el esternón y en el otro con el acromio clavicular. Pueden moverse hasta unos 20 grados. Los problemas de posición de la clavícula pueden afectar la reproducibilidad debido a su gran movilidad. Es difícil mantener la misma posición si el brazo no se coloca exactamente igual cada día. La escápula es un hueso plano y triangular ubicado en la parte posterior de la cintura escapular. Puntos de referencia importantes de la escápula son la espina de la escápula, una cresta ósea que corre horizontalmente por la parte posterior de la escápula, y el ocromion, una extensión ósea de la espina de la escápula que forma un arco hacia arriba en una dirección a la cabeza del húmero. Al igual que la clavícula,
la escápula tiene mucha movilidad. Si el paciente se acuesta en una posición diferente a la del día de la simulación, esto puede afectar notablemente su colocación. Tener demasiadas sábanas debajo también puede causar una diferencia en la configuración. El húmero es el hueso largo del brazo. En su parte superior, la cabeza del húmero se une con la fosa glenoidea, que es una depresión en la escápula. En su parte inferior, el húmero forma una articulación tipo bisagra con el cúbito. Algunos puntos de referencia importantes del húmero son el tuberículo mayor, el tuberículo menor, el surco birquital, el cuello antamículo, el cuello. Al posicionar el húmero puede ser complicado controlar la rotación, la inclinación y el balance del brazo. Si el paciente no tiene tatuajes de referencia bien hechos, puede ser difícil repetir la misma posición en cada sesión. El cúbito y el radio. El cúbito está ubicado en la parte interna del antebrazo. Sus puntos de referencia más cercanos al codo incluyen el olecranon, la apófisis coronoides y la escotadura troclear. El radio se encuentra en la parte externa del antebrazo. Su externo más cercana al codo es la cabeza radial, que está cubierta del cartílago articular y tiene forma parecida a la cabeza de un martillo. En el centro de esta cabeza hay una depresión en forma de cuenca llamada fovea, donde se articula y rota con el húmero. Es común tener dificultades con la rotación del brazo al aplicar radioterapia en estos casos. La muñeca. La muñeca es la zona donde se conectan los huesos del antebrazo con la mano. Va desde la parte final del radio y el cúbito, los huesos del antebrazo, hasta donde empiezan los huesos de la mano. Los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito se unen entre sí. El radio también se une con los primeros huesos de la muñeca. El cúbito, en cambio, no se conecta directamente con esos huesos porque hay un pequeño disco de cartílago que los separe. La muñeca está formada por varios huesos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos y nervios. Gracias a estas estructuras, la muñeca puede moverse en muchas direcciones, puede doblarse hacia adelante y hacia atrás, moverse hacia el lado y girar hacia adentro y hacia afuera. Extremidades inferiores que tratamos son las caderas, el femur, la rodilla, tobillo, parte inferior de la pierna. Los acetábulos son cavidades en forma de cuenco, una a cada lado del pelvis. Cada uno está formado por 3 huesos: el isquion, el ilion y el pubis. Alrededor del borde del acetábulo hay un anillo del cartílago llamado labrum acetabular. Este labrum hace que la cavidad sea más profunda y ayuda a que la cabeza del fémur encaje mejor, mejorando así la estabilidad de la articulación de la cadera. El fémur es el hueso largo del muslo.
Sus partes principales son la cabeza femoral y los trocánteres mayor y menor. La cabeza femoral tiene forma redonda, es lisa y está cubierta de cartílago, excepto en una pequeña parte inferior llamada fovea. La tratar, el fémur, pueden presentar problemas con la inclinación, el balanceo y la rotación del hueso. En pacientes muy altos, a veces es necesario dividir el tratamiento en dos áreas usando un técnico llamado isocentro acoplado o tratar desde una mayor distancia para cubrir todo el hueso. La rodilla está formado por la parte inferior del fémur, la parte superior de la tibia y la rótula. Aunque no forma parte directa de la rodilla, el perone junta con la tibia, completa la parte inferior de la pierna. Dos puntos importantes del fémur en la rodilla son los cóndilos medial y lateral. Estos se extienden un poco hacia abajo y hacia atrás desde el fémur. Están cubiertos del cartílago articular, lo que ayuda a que encaje mejor con los cóndilos de la tibia y faciliten el movimiento de la rodilla. El pie. El tobillo está formado por tres huesos: la tibia, el peroné y el estrágalo. Los huesos del pie incluyen los huesos del tarsal, los metatarsianos y los falanges. Es muy importante tener tatuajes de referencia bien colocados y un buen molde de inmovilización para asegurarse que la posición del paciente sea siempre la misma en cada sesión. Consecuencias de errores. Dosis de tolerancias de tisuales para órganos en riesgo alrededor de las extremidades. El plexo braquial causa daño nervioso aparente en los 60 Gray. La caja torácica causa fractura patológica a los 50 Gray. Los pulmones causa pneumonitis en 17.5 Gray. El corazón provoca pericarditis que conduce a un cardiólogo en 40 Gray. La columna vertebral provoca necrosis de myelitis en los 47 Gray. El colon causa obstrucción, perforation, fístulas en los 45 Gray. El recto causa necrosis, fístulas, proctitis, estenosis en los 60 Gray. Y la cabeza del femoral causa necrosis en los 52 Gray. La extremidad, que se trata generalmente con IMRT, usando 3 a 4 haces fijos que se enfocan en el lado de la extremidad donde hace el PTV para proteger una franja de tejido en el lado opuesto de la extremidad. A veces se puede usar VMAT para tratar extremidades. El planificador debe asegurarse de que la extremidad contralateral está alejada, como se muestra en la imagen de abajo, y usar una estructura de evitación para protegerla de la radiación. También es importante revisar la separación entre las haces.
Entonces, su posición. ¿Cómo tratarías un femur que es muy largo? ¿Cómo la tratarías? Es, como dije antes, de distancia grande o de dos posiciones. Entonces, X, puedes continuar. Ya, bueno, vamos a continuar con la parte de simulación e imágenes de verificación o IGRT de tratamiento. Quería comenzar, bueno, básicamente con algunas, incidir, ya lo ha mencionado varias veces Daniela, ¿no? También ha mencionado que me parece interesante saber cómo se mueven estas estructuras. Las extremidades son como que un mundo aparte, cada una tiene sus movimientos. ¿Y qué nos llega cuando tratamos extremidades, ¿no? Generalmente vamos a encontrar en su mayoría van a ser metástasis, ¿no? Y sarcomas, sobre todo los sarcomas tienen una incidencia superior o alrededor del 70% de su presentación es en extremidades, ¿no? Y cuando nos enfocamos en esta patología, que es la más frecuente, nos va a llegar a nosotros situaciones en que estos sarcomas vienen en situación preoperatoria y posoperatoria, ¿no? Ubicados en el escenario de que estamos tratando extremidades, entonces, ¿cómo vamos a colocar al paciente en el simulador? Nos debemos eh, centrar si es una extremidad superior o inferior y si este isocentro va a estar ubicado por encima del trocánter mayor, quiere decir que el paciente va a ir dirigido la cabeza hacia el gante, no se ve muy bien, pero va a ir dirigido hacia el gante. Y si fuese al revés, que el isocentro va a estar por debajo del trocánter mayor, va a ingresar los pies hacia el gantry. Esto debemos siempre observarlo. Es cierto, debemos conversar siempre. El diálogo debe ser fluido con el médico, con los físicos, ¿no? Entonces, para extremidades superiores, que el isocentro va a estar por encima del trocánter mayor, la cabeza va a ir primero, y para extremidades inferiores, ¿no? Donde el isocentro va a estar por debajo del trocánter mayor, vamos a ingresar con los pies primero. Es importante indicar esta posición al simulador, indicar si el paciente va a ir boca abajo, boca arriba, ¿no? O si la cabeza o los pies va primero. Esta es una contribución, lo compartió la licenciada Adriana de México, ¿no? Que puede incurrir en error en el tomógrafo, ¿no? Y este lo lleva al sistema de planificación si no se orienta bien, ¿no? Dentro de las consideraciones generales que debemos de tener, si bien es cierto, todas las que he puesto son las que debemos conversar y hablar junto con los médicos y los físicos, ¿no? Las he separado fundamentalmente por cuestiones didácticas, pero todas van en un mismo escenario, ¿no? Son en general aplicables tanto para extremidades superiores como inferiores, ¿no? Primero he agrupado a todos los que están en relación a la posición del paciente, ¿no? Si este va a ser supino o prono, se debe considerar también por dónde va a ingresar el haz. Debemos evitar irradiar anatomía que no está involucrada en la patología, como en el caso del brazo o de la mano, el tronco, o si fuese la extremidad inferior, la pierna derecha, no irradiar la pierna izquierda, ¿no? Que este isocentro que se va a ubicar no tenga el riesgo de colisión, ¿no? Para eso es la conversación tanto con los compañeros físicos, no vaya a haber el riesgo de colisión, ¿no? Es recomendable que la estructura, en este caso la extremidad, esté paralela a la superficie para evitar rotaciones. Hemos visto con Daniela el problema en extremidades, además de obviamente de la traslación, es que ésta se rote, ¿no? Debemos tratar de evitar, en gran medida, evitar o reducir en realidad este mecanismo de rotación. Luego de definir la posición, si va a estar boca abajo, boca arriba, ¿no? Y todo lo que he estado mencionando, debe
debemos construir un accesorio de inmovilización que permita fundamentalmente permita reducir estos desplazamientos que nos encontramos día a día, que son los desplazamientos translacionales y la gran variabilidad rotacional que tiene estas estructuras, ¿no? Es importante colocar marcas estratégicas en la piel que nos permitan reproducir la posición y que disminuir, ¿no? Cualquier efecto de rotación, ¿no? Con las herramientas disponibles, por ahí encontré un concepto, es básicamente mucha imaginación, eh, pensar en cómo vamos a reducir todas estas situaciones de rotación en estas regiones que son las extremidades, ¿no? Establecer una forma de indexación firme, ¿no? De estas estructuras que nos permitan hacer el tratamiento reproducible, ¿no? Desde la simulación y cada una de las fracciones. El otro punto que separé fue estos de aquí, que tienen algunos que ver con la, con el cálculo de la dosis, ¿no? Que es, como, es preservar el canal de baja dosis en la extremidad, el uso de bolus, el uso de marcadores metálicos. Si bien es cierto, todos estos debemos pensar en el momento que un paciente llega a servicio de simulación, ¿no? Y la costumbre siempre de mantener un diálogo fluido con todos los profesionales que están involucrados, ¿no? Este es un ejemplo de la posición del isocentro, ¿no? Debemos tener de algún modo siempre en mente, ¿no? Para que no, si este va a ser un BIMAD, para que no vaya a colisionar. Lo que les mencionaba de la extremidad lo más paralela a la mesa y perpendicular al haz para poder hacerlo de reproducibilidad más fácil. Nos vamos a ver algunos de los casos. Yo los separé en, bueno, brazo y hombro, antebrazo y toda la mano, ¿no? En caso del hombro, y esto es más, es la rutina de pronto, ¿no? Establecer cómo lo vamos a posicionar, si supino o prono, cómo lo vamos a inmovilizar de tal modo que sea reproducible. Esto debe ser en todos los escenarios, para todas las regiones de las extremidades, tanto superiores como inferiores, ¿no? Por ejemplo, si viene un paciente con un tumor a nivel del hombro, un tumor, un sarcoma, por ejemplo, no vamos a pensar cómo lo vamos a posicionar, ¿no? Se decide que sea supino, va a ser más fácil, ¿no? Está casi en supino. Recordemos también que es una posición que se puede reproducir fácilmente. Este es un sistema de inmovilización que va a fijar el hombro y va a fijar el brazo, ¿no? Importante lo que comentaba Daniela, que todo esto se rota en conjunto, ¿no? Luego de definir que lo hemos puesto en supino, que hemos inmovilizado, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos este accesorio? Podemos usar, como ven aquí, una máscara tipo S que lo usamos para cabeza y cuello, ¿no? Y vamos a colocar un accesorio, este de aquí, que va a permitir de algún modo fijar la posición del brazo para evitar la rotación, ¿no? Para hacerlo lo más reproducible, ¿no? También se puede usar la combinación de bolsas al vacío, ¿no? Y máscaras termoplásticas, ¿no? Algo que es bastante importante es que, a pesar de que tengamos alguno de los sistemas, tanto sea bolsas o máscaras, ¿no? Debemos establecer puntos de referencia a lo largo del paciente. Por ejemplo, si estamos en hombro, ¿no? Poner puntos de referencia donde va a estar lo que nosotros conocemos como isotac, ¿no? O el isocentro, dependiendo de la estrategia que utilice el centro, ¿no? Y puntos a lo largo, ¿no? A lo largo del paciente que nos permitan poder reproducir, ¿no? Ayuda bastante el uso de láseres externos, que nos permite desplazar el láser, como ven aquí, hacia el lado de la extremidad que vamos a tratar, ¿no? También se hace hincapié en marcar a lo largo, en sentido anteroposterior, a lo largo del haz,
aquí marcarlo en la piel del paciente, ¿no? Como dijo Daniela, hacerle marcas con tatuajes, ¿no? Que nos permitan poner el brazo, ¿no? De forma repetida, ¿no? Durante las sesiones del tratamiento. Ese es un ejemplo que usé en el instituto con la ayuda de uno de los internos, de Félix, ¿no? Me parecía importante, digamos que estamos usando una bolsa al vacío, ¿no? Y poner un punto fijo, ¿no? O lo más fijo, entre comillas, en realidad, ¿no? En el paciente, y luego, si fuese el hombro, estamos todavía en hombro, ¿no? Ponerle un punto, el punto de referencia, para que coincidan, porque esta zona se va a mover, ¿no? Marcar siempre en la bolsa, o si fuese el caso de la máscara, también marcar en la máscara y en la piel a lo largo, ¿no? También si fuese en lateral, también se podría marcar si no estuviésemos usando de pronto este tipo de accesorio y si nos lo usamos con una máscara, ¿no? Es recomendable poner un tatuaje adicional, ¿no? Aquí es donde va a ser, digamos, es el centro del tratamiento o el punto de referencia, y tener puntos para hacer coincidir, ¿no? Uno fijo acá y sabemos que se va a mover, ¿no? Pero que nos permita poder alinear en el momento que vamos a tratar al paciente, ¿no? Si fuese el caso del brazo, el mismo criterio también, ¿no? Un punto fijo, un punto a lo largo, el isostac o el isocentro a lo largo del accesorio, ¿no? O si fuese, en este caso, que es la bolsa, ¿no? Importante también este detalle que de pronto que no lo consideré, de aquí, ¿no? El fijar, ¿no? La posición de la mano, ¿no? Para evitar la rotación, ¿no? Igual los puntos acá, a lo largo de la extremidad, ¿no? Tanto a esta altura como lateralmente. Este es otro caso de escápula. La escápula es más posterior, como estuvo explicando Daniela, ¿no? Este también es una contribución de la licenciada Adriana de México, ¿no? Interesante porque le pusieron boca abajo, ¿no? Pero con el mismo criterio que les estaba mencionando de estos puntos, ¿no? Marcaje a lo largo del eje del paciente, ¿no? Obviamente del isotac, ¿no? Se marca en el accesorio, en el paciente, más de un punto de referencia, o sea, además del punto donde va a estar el centro del isotac o el isocentro de lo que se va a tratar, ¿no? Puntos adicionales que nos permitan reproducir, ¿no? La posición. Este es un caso, es contribución de la Universidad Karina de Uruguay, ¿no? De un muñón del hombro, ¿no? Le colocaron aquí reparos, ¿no? En la cicatriz porque quería obviamente ubicar la extensión de la cicatriz, ¿no? Le hicieron una bolsa al vacío, ¿no? Pero igual también siempre el criterio del marcaje, ¿no? De alineación en los accesorios y en el paciente, ¿no? Cuando nos vamos al antebrazo, ¿no? El antebrazo vamos a repetir de pronto el mismo criterio, ¿no? Debemos de marcar, podemos usar bolsas al vacío, podemos usar máscaras. Acá esta máscara está fijando la mano, aquí está fijando tanto la mano como el antebrazo. Puntos de referencia a lo largo deben colocarse también en la bolsa de vacío o en el accesorio que se esté empleando, como en este caso máscara. Este es otro modo, ¿no? Este es un accesorio, lo venden diferentes marcas, ¿no? Que están en el mercado. Emplean máscaras termoplásticas, pero que permiten ser indexadas. Acá, si se fijan, el brazo está alejado del cuerpo del paciente, se va a tratar esta región, ¿no? Pero igual, siempre el criterio de alinear, ¿no? Alinear, porque acá se puede rotar, ¿no? Que tengan marcas de alineación en el paciente, además del accesorio. Este es uno que
se hizo con los recursos que se tenían, ¿no? En esta foto que nos compartieron, ¿no? Acá me pareció interesante, ¿no? Le han colocado una botella, ¿no? Supongo que debe estar fija, ¿no? Para mantener la posición de la mano, ¿no? Y evitar que rote, disminuye al menos la rotación que puede ocasionar en el antebrazo, ¿no? Eh, Todo esto está indexado a la mesa, es el criterio que les mencionaba, que lo más recomendable es que esté fijo en una posición en la mesa. Si bien es cierto, se puede acomodar, ¿no? Pero siempre esta alineación debe mantenerse, ¿no? No sé, ponerlo más arriba, más abajo, más a la derecha o a la izquierda, pero esta alineación debe mantenerse. Igual siempre los criterios de alineación, ¿no? Aquí en el cuerpo debería tener, ¿no? Para evitar que el paciente se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Este también es lo mismo. Acá lo que han hecho es cortar una máscara termoplástica de la cabeza, ¿no? También interesante porque para poder sacar la mano, pero es importante también mantener esta posición, ¿no? Porque esto también hace que rote todo, haría que rote todo el antebrazo. Sigue siendo el criterio de las marcas adicionales a lo largo, ¿no? A lo largo del eje, ¿no? De nuestro punto de referencia y lateralmente también. Esta es otra forma de accesorios, ¿no? Es muy parecido al que vimos, pero es de otra marca, ¿no? Esto de acá se señala de que fijar también la mano eh, digamos, tiene una relevancia en cuanto a la rotación que va a tener todo el antebrazo, ¿no? Este es un artículo que vi utilizaban una, como una espuma, ¿no? Pero eh, empleaban un sistema de imágenes guiado por superficie, ¿no? Para poder reposicionar al paciente. Este brazo está sujeto aquí, ¿no? Pero estos son los sensores para el sistema de guía por imágenes en la superficie, SGRT, ¿no? Para el caso de la mano, ¿no? En la mano también hay una liberación de imaginación, obviamente, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo, utilizan la misma máscara termoplástica para la cabeza en la mano, pero siempre con esta connotación de marcar bien todo digamos, la posición, cómo se definió la posición en simulación a lo largo del paciente en todos sus ejes, ¿no? Acá emplearon una máscara termoplástica, el recostador y este Acufor. Otro ejemplo, de pronto este es para electrones porque no está manteniendo la fijación en la indexación en la mesa, ¿no? Pero igualmente es importante o recomendable indexar, ¿no? Otro ejemplo está alejado del paciente también, ¿no? En boca abajo. Igual la misma idea, pero también tiene que pensarse en que debe estar indexado, ¿no? En cuanto a las extremidades inferiores, ¿no? Que tenemos, el isocentro va a estar debajo del trocánter mayor, entonces van a ingresar los pies primero. Entonces, por ejemplo, tenemos una lesión a nivel de la cadera o el muslo, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar? El criterio va a ser realmente el mismo, ¿no? Lo que va a variar es las estrategias que tengamos o los elementos que tengamos para generar un sistema de inmovilización, ¿no? Que nos permita disminuir las dos grandes limitaciones, ¿no? La rotación y la traslación. Este es aquí a nivel del muslo, ¿no? Han colocado este accesorio con máscaras para sujetar la rodilla, sujetar el tobillo, y en la misma idea de separar la otra estructura que es sana, alejarla de la zona que la queremos, que se quiere irradiar,
también la han fijado con máscaras al mismo accesorio, lo mismo que el tobillo para mantener también la posición de esta, ¿no? Encontré esto, también es para el muslo, habían empleado el accesorio, de la extensión tipo S para colocar este reposacabezas que nos permite inclinar. Puede ser porque el paciente definitivamente no puede estirar la pierna, entonces es una opción, ¿no? Han cortado la máscara y han fijado con la máscara a este accesorio, ¿no? Pero igual debe tener un sistema de marcaje que nos permita, ¿no? Reproducir la posición porque igual se puede rotar, ¿no? También seguimos con la cadera que han usado una máscara para inmovilizar la posición del pie y mantener, ¿no? La rotación que se ha seleccionado en el caso de este paciente, ¿no? Para tratar el muslo. Igual le han hecho un accesorio, ¿no? Donde está la pierna sana, ¿no? Y mantenerla también en la misma posición, ¿no? Igual con el mismo criterio de una serie de señales que nos permitan la alineación y la reproducción de la posición. Este de acá también es para el muslo, pero el paquete posterior, ¿no? Igual tiene el mismo criterio de varios puntos de referencia para alineación. Acá le han colocado esos reparos de metal, ¿no? Para la cicatriz, ¿no? Está con bolsas al vacío que permiten disminuir la rotación, ¿no? Pero igual debe tener siempre estas marcas de alineación, ¿no? Inclusive se pueden marcar con distancias establecidas. También esto es SGRT, que sirve también para ver la rotación, bueno, las dos en realidad, los desplazamientos traslacionales y la rotación, ¿no? Lamentablemente no contamos, solo lo he visto, ¿no? Cuando tratamos de en la pierna, este accesorio que les comentaba también lo han empleado para la pierna, ¿no? Si digamos queremos tratar lateralmente esta región, ¿no? Entonces se puede inmovilizar de esta manera. También sería importante, o sea, seguir la alineación nos ayuda bastante, ¿no? Pero tratar de disminuir lo que pueda rotar el pie, ¿no? Que esto va a influir, ¿no? Esta es otra manera también esto es muy parecido a las bolsas al vacío, le llaman creo alfa crader, ¿no? Acá le han hecho como un tope para que no mueva el pie, no se desplace traslacionalmente, ¿no? Se hace bastante hincapié en la inmovilización también del pie para evitar tanto la rotación como la traslación, ¿no? Este podría emplearse de pronto igual para una irradiación en la parte lateral, ¿no? Aquí esta imagen me gustó bastante porque está marcado todo el recorrido que vamos a repetir del eje, ¿no? Es importante las marcas, ¿no? Igual también a nivel del tobillo, ¿no? Para evitar el desplazamiento tanto longitudinal como en la rotación, ¿no? Para eso están estas marquitas, ¿no? Se recomienda siempre marcar el dispositivo, ¿no? Este también es inmovilizado con una bolsa al vacío. Igualmente debes tener referencias en el accesorio, ¿no? Acá señalaban esta condición, esta situación, el hecho de separar la otra pierna también y mantenerla también en una posición, ¿no? Lo más parecida, ¿no? En el caso de la rodilla, ¿no? También está este accesorio que permite separarlo de la pierna sana y tratar solo la región de la rodilla. Igual fijan la posición del pie, permiten la fijación del pie por el criterio de rotación, ¿no? También utilizan bolsas al vacío si se quiere tratar alrededor o sea, en la zona poplitea, por ejemplo, o en la parte posterior, en el compartimento muscular posterior de la pierna, ¿no? Esta posición también la hemos empleado, ¿no? Es un poco incómodo, pero igual debe seguir el mismo criterio perdón,
Este de aquí lo hemos empleado nosotros en el servicio. Tratamos siempre de indexar esta parte de abajo para mantener la bolsa, bueno, de abajo y de arriba en la misma posición, ¿no? Mm. Pero es una posición bastante incómoda para el paciente, pero sí la usamos para cuando se quiere tratar el compartimiento posterior o la región poplitea, ¿no? Pero siempre mantener el criterio de la alineación a lo largo de lo que hemos establecido como el eje, ¿no? De referencia y marcarse tanto en la piel como en este caso en la bolsa, ¿no? Este también es en el compartimento posterior de la pierna, pero lo han empleado en posterior, ¿no? Y han usado lo saqué de un libro, han usado una máscara para inmovilizar, una máscara con una bolsa al vacío pequeña para inmovilizar el tobillo y con la idea de mm, disminuir la rotación, ¿no? Este también es el pie. El pie es todo un reto en realidad cuando se inmoviliza porque aún con máscara se nos rota, ¿no? Este es otro ejemplo, gracias a Adriana, ¿no? De cómo han inmovilizado el pie para un tratamiento en el pie, ¿no? Esto es gracias a la licenciada Nayeli en la clínica, inmovilizó el pie con este Acufor, ¿no? Con una máscara y siguiendo el criterio de las líneas de alineación, ¿no? Esto compartió también la licenciada Adriana, ¿no? Usaron las líneas de referencia para repetir la- la posición, colocaron acá el pie para evitar disminuir la rotación, pero también es importante poner un sistema que nos permita establecer la posición en la mesa, ¿no? Mm. Cuando hablamos esto es en cuanto a a la posición y la forma de inmovilización, lo había separado en tres grupos, ¿no? Esta es la última consideración que debe estar igualmente presente en el momento que vamos a hacer la simulación. Uno es preservar el canal de baja dosis. ¿Qué significa eso? Es el segmento de piel y tejido celular subcutáneo normal que debe permanecer con dosis bajas. ¿Para qué? Para poder evitar complicaciones, ¿no? Como fibrosis, como edema en el paciente después una complicación tardía. Esto sería un ejemplo de dejar o preservar el drenaje linfático o un segmento sin dosis significativa para causar daño, ¿no? Más o menos este sería un ejemplo también en 2D, ¿no? O 2D o 3D, ¿no? Preservar un segmento que reciba menos dosis, ¿no? En cuanto a MRT, obviamente la recomendación sigue, ¿no? Y lo expresa como que no más del 50% de ese volumen del corredor tisular que no debe recibir una dosis importante, no más del 50% reciba 20 Gray, ¿no? Para poder evitar linfedema, fibrosis como una complicación tardía, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, está preservando esta región para evitar esa complicación tardía. Este es un histograma donde claramente muestra que recibe menos dosis de 20 Gray, ¿no? Ese corredor. La otra, digamos, el otro criterio que se debe tener también en cuenta es el uso de bolus, ¿no? En esta bibliografía mencionaban de que si bien es cierto, ¿no? Las recurrencias en cicatrices y zonas de drenaje, ¿no? Son todo un reto para, obviamente, la cobertura de la dosis, pero han visto que las recurrencias a este nivel son poco frecuentes, ¿no? Y que el uso de bolus podría aumentar, obviamente, la toxicidad, ¿no? Para escenarios preoperatorios, en el caso de sarcomas, son muy pocos estos escenarios que justifiquen el uso de bolus, salvo donde notablemente la cercanía del tumor hacia la superficie no permita una cobertura de dosis, ¿no? Ideal, por lo tanto, sí implicaría el uso, ¿no? Para escenarios
Posoperatorios también debe considerarse, ¿no? Todo esto obviamente con conversación con el médico, ¿no? Y con los físicos, ¿no? En el escenario posoperatorio, ¿no? Hay que considerar la afectación cutánea, ¿no? Y también, obviamente, si dosimétricamente no llega a la dosis y se requiere llegar, obviamente sí implicaría el uso de bolus, pero lo que quiero que se considere es que el uso de bolus debe ser, obviamente, tiene que tener una indicación. No, en estos escenarios donde hay obviamente compromiso en la piel, sí debemos usar bolus, sí se debe usar bolus, debe estar eh, preestablecido, ¿no? Se debe considerar para la simulación, ¿no? Como lo ven aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a considerar antes de la confección del accesorio, ¿no? El uso de marcadores metálicos sirve para, obviamente, para señalar la cicatriz. También se recomienda emplear para la extensión del bolus, como está en esta imagen, ¿no? Eh, en cuanto a a las técnicas que se emplean para irradiación de extremidades, no, bueno, se emplean las que conocemos, ¿no? IMRT 3D conformado también es una técnica que se puede ajustar en muchas situaciones. En cuanto a la TIS, ¿no? La TIS es una técnica o radioterapia espacialmente fraccionada, ¿no? Empleada, no la hemos hecho, de pronto ustedes tienen más experiencia que yo en eso, ¿no? Pero cuando lo revisé y me enfoqué básicamente en el posicionamiento, no había una diferencia importante a la que ya hemos hablado en el posicionamiento. La T significa irradiar, ¿no? Como lo mencioné, espacialmente fraccionada. Tenemos zonas de alta dosis y zonas de baja dosis, ¿no? Dentro de volúmenes grandes, ¿no? Por encima de los 50, este es un volumen bastante grande de un sarcoma, ¿no? Del muslo que lo han tratado con la TIS, pero en cuanto a lo que estamos reunidos, no vi una gran diferencia en cuanto a la inmovilización, ¿no? Si definimos luego de ver y nos queremos sentar a escribir nuestros protocolos de simulación, pienso que debemos involucrar en este protocolo, bueno, la orientación que ya la hemos visto, la técnica de posicionamiento e inmovilización que va a depender de la región, el uso de marcadores, el uso de bolus, ¿no? Este de acá, este último, pues tiene que tener su indicación y debe ser considerado antes de la simulación. En cuanto a la extensión de la adquisición, se recomienda que debe incluir las articulaciones superior e inferior a la localización de lo que queremos tratar. El espesor de corte puede variar entre 3 y 5 milímetros, ¿no? Y bueno, la definición de volúmenes lo van a hacer con ayuda de imágenes adicionales, ¿no? Debe siempre tener una hoja de posicionamiento con todos estos parámetros de indexación. Es altamente recomendable el uso de fotos, ¿no? Y bueno, esta era una pregunta. Listo, ya la lanzo hoy, que si quieres la puedes ir leyendo. Bueno, ¿Dónde se ubican las villitas de referencia? Bueno, nosotros lo llamamos villitas de referencia. Durante la simulación del fémur, seleccione si hay una o más opciones, ¿no? ya están votando. Listo. Voy a finalizar la votación y si quieres comentar los resultados, por favor. Ya, bueno, nosotros solemos usar aquí en la B y en la C en realidad, sí estaría, no, son las dos opciones o sea, las dos posiciones donde usamos colocar las villitas como punto que van a verlo durante la tomografía, ¿no? Y que va a servir para el inicio del reposicionamiento de los pacientes, ¿no? Pues sí, el B ha sido el más votado, ¿no? B y C serían los dos puntitos que podríamos usar, ¿no? Perfecto. Puedes continuar. Creo que hay otra pregunta más. Ya la lanzo. Ya, quiero. Puedes irla leyendo, por Ajá, favor.
Cuando se inmovilizan las extremidades inferiores para la radioterapia de un sarcoma de partes blandas, ¿cuál es el objetivo del posicionamiento más adecuado? ¿No? Mantener la flexión de la rodilla para obtener una posición más cómoda, alinear la extremidad paralela al eje de la camilla para minimizar el error de rotación, mantener el pie en flexión plantar para mayor comodidad, permitir una ligera rotación interna para reducir los pliegues cutáneos. Va a finalizar la votación y si quieres comenta los resultados. Si es la opción B, es la opción más votada y es la opción correcta, ¿no? Hasta alinear la extremidad paralela al eje de la camilla, ya lo había mencionado, ¿no? Está bastante bien. Listo. Bien. Puedes continuar. Ajá. Dentro de de pronto las conclusiones claves que debemos tener en simulación, pues el motivo del Zoom Pool, ¿no? Es importante mantener esta posición, ¿no? Lo más paralela a la mesa, perpendicular. Siempre hay que considerar lo que les he mencionado, el uso de bolos, la franja de baja dosis, ¿no? Tratar, como segundo punto, tratar un posicionamiento reproducible, ¿no? Lo más cómodo posible para el paciente, ¿no? También que estos permitan al abordaje ¿no? Sin riesgo de colisión y evitando el tejido sano, ¿no? O la otra extremidad o el tronco si fuese extremidades superiores, ¿no? Si a veces en estas regiones nos eh, obliga a ser creativos, nos obliga a tener esta necesidad de pensar, de ver las imágenes, de conversar con los médicos, con los físicos, ¿no? La mejor opción, ¿no? Para el paciente, ¿no? En cuanto a IGRT, en cuanto a las imágenes que vamos a tener pretratamiento, ¿no? Algo que de pronto debemos considerar, lo hemos estado mencionando tanto Daniela como yo, ¿no? Y en este artículo de aquí hacen digamos, hacen un énfasis, ¿no? ¿Qué es lo que cuál es el error más común en extremidades? El error más común en cuanto a los errores que encontramos en reposicionar, el error más común es la rotación, ¿no? Entonces, las extremidades tienden a rotarse por su naturaleza, definitivamente, ¿no? Entonces, se recomienda, ¿no? Cuando vamos a verificar a un paciente, ¿no? Empezar con imágenes planares que nos permitan ver la extensión, ¿no? La extensión de la extremidad y dentro de esta extensión que incluye alguno de los extremos en las imágenes planares para poder verificar esa alineación, ¿no? Luego de eso, pues se recomienda seguir con imágenes que nos permiten evaluar las partes blandas como el uso del combin. ¿Por qué? Porque han visto de que más o menos alrededor del 50% de los pacientes van a tener cambios en las partes, en el tejido blando, ¿no? Y que por lo menos el 10% de ellos van a involucrar en algún momento el uso de RT, va a involucrar el 10% replanificación, ¿no? O lo que conocemos de pronto nosotros como RT adaptativa, ¿no? Como lo que ven aquí, ¿no? Como la imagen que ven aquí. Entonces, cuando se establece un protocolo de imagen, hay algunos parámetros, lo que aquí lo usamos nosotros un poco tanto en la práctica de la clínica como en el INEP, de estas recomendaciones, ¿no? Entonces, la modalidad de imágenes que se recomienda es empezar, como les dije, con una imagen plana, ¿no? Seguido de un combi, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia que debe realizarse? Se dice que cuando un PTB es menor a 5 milímetros, la frecuencia es diaria, ¿no? O corrección online. Si el PTB es mayor a 10 milímetros, ¿no? O igual a 10, ¿no? Puede ser una imagen con el protocolo offline, ¿no? 3 imágenes seguidas y luego semanalmente. ¿Cuánto nos permitimos la rotación para, digamos, no incurrir en error, ¿no? La tolerancia rotacional es para PTBs menores a 10 son 5 grados y para
B mayores a 10 es 3 grados, ¿no? En cuanto a la tolerancia traslacional, ¿no? Se recomienda tener como punto 5 milímetros. Luego de esto, si sobrepasamos alguna de estas situaciones, debemos reposicionar al paciente, ¿no? Reducir el ángulo de rotación, ¿no? Fundamentalmente, que este es lo que de pronto trabajamos, si reposicionamos y vemos extremidades, nos encontramos que efectivamente nuestro digamos, nuestro punto álgido es la rotación, ¿no? También se recomienda que para casos preoperatorios no puedan alinearse en el tumor, en partes blandas, ¿no? Y para casos postoperatorios, ¿no? Sí se puede ceñir, ¿no? A la alineación ósea, ¿no? Inicialmente y seguido de partes blandas, ¿no? Con BIM. En realidad se recomienda para los dos, pero lo otro es el punto de interés, o sea, dónde vamos a hacer el sistema que tenemos de imágenes, dónde vamos a hacer nuestro registro, nuestro punto de alineación, nuestra área de alineación, ¿no? Esta va a depender obviamente de la región anatómica, ¿no? Se recomienda que debe incluir por lo menos una articulación. Acá puse un ejemplo. mm, Encontré este ejemplo que me parecía interesante. No, esta es una región de interés, este es como un XBI de Electa, que involucra las partes, bueno, involucra la zona que se va a tratar, pero el aire también, ¿no? Esta situación hace digamos, un error, genera un error en el algoritmo de alineación, ¿no? Entonces, es más adecuado centrarnos a la zona, ¿no? Y minimizar, si bien es cierto, no se puede evitar, minimizar el espacio de aire para no confundir al algoritmo que va a tratar de alinear en realidad todo, ¿no? Acá hay un video, ¿no? De cómo serían los pasos. En general debemos partir como les comenté, la recomendación es empezar con una imagen planar, ¿no? Que nos va a permitir la alineación muchas veces porque la extensión del combin puede ser más limitada, ¿no? En cambio, con imágenes planares podemos desplazar, ¿no? Nuestro flat panel hacia una de las articulaciones y poder verificarlo, ¿no? O entiendo que Varian puede hacerlo, puede mover el flat panel, ¿no? En el video hace énfasis en que debemos alinear primero con la estructura ósea, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Debe estar seguido de la alineación hacia las partes blandas, ¿no? En este caso es importante porque es en un escenario preoperatorio, bueno, a donde aún el tumor está presente, ¿no? Y se está coincidiendo, está alineado la parte ósea, ¿no? Y ahora se está viendo que coincida con la parte de tejidos blandos, ¿no? También sirve el CONBIN, ¿no? Para valorar cuánto está variando el tumor durante el curso del tratamiento, ¿no? Digamos que esto es como que lo ideal, lo general, no siempre, no siempre nos sucede así, ¿no? A ver, pero básicamente es eso, el concepto es empezar por imágenes planares, luego seguir de imágenes con combin, estas se alinean con el hueso y puedo luego alinear con las partes blandas, ¿no? También el error dentro de la fracción, ¿no? ¿Cuál es el error? Se dice que ese error dentro de la fracción debe estar considerado en el margen del PTB, ¿no? Vamos a ver algunos casos de reposicionamiento, ¿no? Durante el tratamiento. Y no sé si a ver si ustedes em, lo logran ver. Esta es la imagen, la DRR que ha venido para nosotros, para el uso de la IGRT, ¿no? Este es en lateral y esta es la imagen que hemos tomado.
esta es el DRR en anterior y esta es la imagen AP que hemos tomado. No sé si alguien ve la diferencia. Cuando vi esto me pareció, vamos a verlo aquí. Esta es la imagen en lateral y en frontal. Si se fijan aquí, el error era la rotación de la pierna, ¿no? No sé si acá lo, lo vean. Aquí, acá está el hueso, el, el peroné, ¿no? El peroné está en dos posiciones diferentes, ¿no? Entonces, si tendríamos un escenario así como, a ver, voy a tratar de retroceder. Fíjense aquí, este de acá es la imagen que viene del tomógrafo, con la que han planificado, ¿no? Fíjense en la posición del peroné, fíjense aquí, ¿no? Tendríamos como que hacer rotar el pie, ¿no? Hacia acá afuera, para que se consiga, ¿no? Obtener la misma posición, si solo estamos viendo esta corrección, ¿no? Aquí en el ejemplo, como que faltaría un poquito más, ¿no? Si somos exigentes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que es preoperatorio de una lesión puede ser un sarcoma en una extremidad, nos viene en situación preoperatorio, ¿no? O nos puede venir, perdón, posoperatorio, acá ha sido operado y acá ha sido preoperatorio, ¿no? Ese es cómo vamos a seguir, a ceñirnos, ¿no? Primero, se recomienda un par ortogonal de imágenes, ¿no? Y luego el combin, ¿no? Esta situación, me parece, la mencionó Daniela, ¿no? En caso, en nuestro país no la tenemos, pero para pacientes sumamente altos, ¿no? Que tiene el fémur, por ejemplo, mide alrededor de 42 centímetros en este caso, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es digamos, la mejor manera para evaluar o qué es lo que debemos hacer cuando vamos a verificar? No es lo que les comentaba, es partir de una imagen planar, ¿no? Y seguidas de un CONBIN para evaluación de partes blandas, ¿no? Este CONBIN se inicia con la alineación ósea y luego la alineación hacia partes blandas, pero no siempre esa es la situación ideal, ¿no? Este ejemplo de este video, no hay una alineación ósea ideal, ¿no? Pero sí una alineación en partes blandas. Todo esto evaluado con CONBIN, ¿no? Se fijan, justo está señalando, este es lo que hemos tomado y en la imagen que viene, ¿no? Y está coincidiendo a pesar de que la estructura ósea tiene una variación, ¿no? Entonces, esta es un ejemplo, como les dije, de que hay algunos escenarios, ¿no? Que nos permitan, donde está básicamente nuestra observación, ¿no? El diálogo con los médicos, ¿no? Acá está mostrando de que está coincidiendo en realidad, ¿no? Bueno, esta es la zona de baja dosis, la moradita, ¿no? Y este es otro ejemplo, es otro caso. ¿Qué pasa si, digamos, vamos a hacer las imágenes planares, ¿no? Y tenemos una frontal y o sea, una lateral y una anterior-posterior o una frontal, ¿no? Ya este es el APPA, ¿no? Acá está el tumor o la zona del PTB, ¿no? Y acá está la lateral, ¿no? Este es un fémur izquierdo, dice, pero en la lateral está obviamente superpuesto, ¿no? Las piernas no están como que mm, levantadas, difícilmente que pueda hacerlo de esa manera, ¿no? Y ahora
¿qué se hace? Se está como superpuesto aquí, cuál es el fémur izquierdo, si vamos a tratar el izquierdo, cuál es el izquierdo, ¿no? Una solución que me parece interesante es tomar también un par de imágenes, pero ese par tiene que ser ortogonal, pero no necesariamente lateral y frontal y lateral. Podría ser, ¿no?, dos oblicuos que tengan un ángulo de 90 grados entre sí, ¿no? Y de esa manera también se puede, obviamente, verificar la posición del paciente sin la superposición que nos causa el lateral, ¿no? Este es un caso de húmero, a ver, vamos a verlo, ¿no? Y donde se ha movilizado el húmero, pero siempre el húmero está unido obviamente al tronco, y hay una diferencia entre la posición del tronco en simulación y la de ese día en el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál prevalece, no? Se recomienda de que si está correcta la posición del húmero y no está afectando, obviamente, la posición, y acá está la diferencia, ¿no? Pero aún así se mantiene correcto la cobertura, en este caso del húmero, ¿no? Se debe mm, evaluar y sopesar si es que no tiene impacto, ¿no? Debe prevalecer la posición del húmero, ¿no? Y poder tratar a ese paciente, ¿no? Miren, acá están comprobando de que sí corresponde la posición del húmero, ¿no?, a la cobertura que se quiere dar al tumor, ¿no? Aún no está cumpliendo la posición del resto del cuerpo, ¿no? En este caso del tórax, ¿no? En este otro ejemplo era una paciente, bueno, la descripción que encontré era un linfoma a nivel de esta región de la axila y le pusieron, me pareció interesante básicamente por la respuesta, ¿no? O sea, IGRT sirve obviamente para asegurarnos el reposicionamiento, pero también nos da una orientación de la respuesta. Sucede en sarcoma, ¿no? Bueno, está alineado, habían separado el brazo con esta jeringa, estaba colocado aquí. Esto fue cómo se simuló, esto fue cómo empezó el tratamiento, ¿no? Este es el combin de inicio de tratamiento, ¿no? Y hay una concordancia adecuada, ¿no?, de el PTB de simulación, o sea, de la posición de simulación y la posición de tratamiento. Y eso fue el primer día, ¿no? Luego, el día 7, ¿no?, de la sesión 7, ¿no? Eso sucede en los linfomas, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? Es como que o sea, el tumor se ha fusionado, prácticamente ha reducido, ¿no? Y tenemos este espacio que ya no coincide, ¿no? Esto fue el día 7 y luego han hecho el día 12. Esto fue la inicial, la imagen AP en la reconstrucción AP del día de la simulación, y esta es la del día 12, ¿no? Y este es su combin, donde la discrepancia se hace mayor, ¿no? Lo que obligó a pensar en obviamente nuevamente una nueva tomografía o una de las técnicas de RT adaptativa, ¿no? El mismo día 12, ¿no? Este es otro ejemplo también, es de un sarcoma ya, ¿no? Inicia así un sarcoma preoperatorio, ¿no? Y a los 15, o sea, después de 15 fracciones, ¿no?, se ve la discrepancia, ¿no?, entre la imagen con que vino de simulación y la que estamos obteniendo el día del tratamiento, ¿no? Acá han representado la curva, la isodosis del 95, que estaba muy pegada al hueso, y acá está incluyéndolo, ¿no?
Entonces, esa es una de las situaciones que obliga, una de las, digamos, es una de las ventajas que nos da el uso de imagen, ¿no? Que solemos emplear. No, no solo verificamos la posición, sino también podemos ver la respuesta, ¿no? Este de aquí es una configuración de una lesión en una extremidad, ¿no? Y este, qué opinión merecía, ¿no? De pronto es una, no sé si lo que hemos estado viendo obedece también, tiene las marcas de referencia, ¿no? De pronto no tiene un sistema de fijación muy estable, muy rígido, ¿no? Pero se trató, dice, de esta manera, ¿no? En APPA, ¿no? Que hace de pronto, si bien es cierto, recomendable que tengamos fijaciones más estables, ¿no? Pero con verificaciones, la frecuencia va a tener que aumentar en cuanto a las verificaciones. A la visualización, al ser APPA en 3D, nos permite verificar la concordancia del haz en la estructura, ¿no? También estaba dentro de lo que se tenía que revisar si de algún modo había una ventaja en cuanto al uso de camillas robóticas. De pronto ustedes tienen mucha más información que yo. No, no tenemos nosotros, no usamos camilla robótica para el tratamiento de extremidades, no, pero sí encontré este artículo donde el criterio que usaron para usar camilla robótica va a partir del PTB, ¿no? Para PTBs pequeños, porque usaron, este fue el caso de un SBRT de una metástasis en el pie, ¿no? Sí emplearon, ¿no? Emplearon las camillas de corrección por rotación, ¿no? Sabemos que en SBRT los márgenes están entre 1 milímetro max, 1 milímetro a lo mucho o 2, ¿no? Entonces la rotación debe ser corregida, ¿no? Esta es bueno, lo que hacen las camillas de rotación que corrigen la rotación, la tipo Exapod o la marca con la que puedan contar, ¿no? Y en este artículo revisaron, era de un sarcoma, ¿no? Bueno, era una patología en una extremidad, ¿no? Y verificaron las rotaciones, ¿no? Si estas rotaciones influían en el PTB o como si el PTB que se colocaba era suficiente, ¿no? Entonces encontraron, ¿no? Que un PTB de 5 milímetros, ¿no? Puede soportar una rotación de hasta 3 grados, ¿no? Entonces, siempre recomendable, obviamente, la imagen diaria para poder alinearnos a esta premisa, ¿no? Entonces, si un PTB de 5 milímetros soporta una rotación de 3 grados, ¿no? Sabemos que las camillas Hexapod corrigen hasta 3 grados, ¿no? Va a quedar el uso de las camillas Hexapod para PTBs mucho más pequeños, ¿no? Y bueno, pie siempre va a ser un reto para nosotros, ¿no? Aún con máscara, aún con los accesorios para inmovilizar el PTB, el pie siempre se nos va a rotar, ¿no? Algunas consideraciones claves, ¿no? Bueno, lo que les he comentado, la imagen ortogonal que involucre una de las extremidades de inicio, luego las del combin para ver partes blandas, ¿no? Y que podemos de pronto sugerir, ¿no? Establecer los protocolos de acuerdo a nuestros PTBs, los protocolos de imágenes, ¿no? Siempre considerar la valoración de la respuesta en estos en compañía con los médicos, con los físicos, y siempre yo creo, siempre debemos estar aprendiendo, ¿no? Bueno, esta es parte de la bibliografía. Muchas gracias. No hay más comentarios o preguntas. Les agradezco a todos el día de hoy por su presencia y muchas gracias nuevamente. Nos vemos la semana entrante en la siguiente sesión. Hay que Gracias. nuevamente un placer verte. Nos vemos la De semana igual manera, entrante en Perú. muchas gracias. Cuídense Gracias. mucho. Cuídense. Chao, chao. Buen fin de semana.